Cuando preparaba esto, creo que es de parte de Dios para la iglesia, Dios me inquietaba mucho y todavía siento esa inquietud en mi corazón y quiero orar por eso. Quiero pedirle a Dios en esta mañana que mientras se traza la palabra en su nombre, Señor, tú vayas haciendo milagros en este lugar. Tú vayas desatando toda atadura, Señor, que pueda estar atando a tu pueblo. Yo declaro que tú envías tu Espíritu Santo a este lugar, Señor, aunque Él mora en nosotros, pero tú envías un espíritu de liberación en este lugar. Yo declaro que hoy es un día de liberación para tu iglesia, para toda persona que ha venido en busca de una palabra de libertad, Señor. Yo declaro cielos abiertos en este lugar, declaro la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en este lugar y declaramos tu unción presente acá en esta mañana. Que cada palabra que salga por mi boca, Señor, no sea mi palabra, sino tu palabra, mi Rey. Que seas tú ministrando, Señor, la vida de cada creyente. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Salmo 107, 19. Bienvenidos todos a la casa del Señor. Cuando tenga el texto, un buen amén, aunque ya debe estar allí, ok, en la pantalla. Clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Una cosa es hablar con Dios. Bienvenido, Benedicto. Otra cosa es clamarle a Dios. Cuando alguien habla con Dios, pues es como hablar como lo estoy haciendo yo. Pero cuando alguien clama a Dios, hay un espíritu en el corazón de ese hombre, de esa mujer, y una necesidad tan grande que lo lleva a alzar la voz en humillación y esperando con un corazón contrito y humillado una respuesta de Dios que sabe que va a llegar a su vida. Por eso Dios escuchaba el clamor de Israel a pesar de sus errores, a pesar de que cometía errores. Cuando esta gente clamaba a Dios en su angustia, ahí estaba el Dios de la misericordia para librarlo de sus aflicciones. En esta mañana yo le pido a Dios que nos libre de toda aflicción. Hoy con un corazón contrito y humillado, clamamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Salmo 109, 21. Quiero leerle acá. Y tú, Jehová, Señor mío, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es bueno, porque yo estoy afligido y necesitado, y mi corazón está herido dentro de mí. Me voy como la sombra cuando declina, soy sacudido como langosta. Se lo voy a leer en la versión de Silvino Martínez. Y tú, Dios, Señor mío, hazme un favor por amor de tu nombre, que es sobre todo nombre. Líbrame porque tu misericordia, que es el condolerte del mal ajeno, es buena. Tú te condueles de lo que estoy pasando en este momento, porque me encuentro afligido, estoy golpeado y necesitado, y mi corazón ya no puede más, está herido dentro de mí. Me voy como la sombra que se desvanece cuando declina. Soy sacudido como la langosta, el viento me lleva de un lugar a otro como el tamo. El viento me arrastra, me siento desprotegido.
¿Quién no ha tenido angustia? Estas son oraciones de alguien angustiado, de alguien que está pasando por una situación tal vez que no puede controlar. Y yo quiero, antes de entrar en materia, describirle qué es la ansiedad y qué es la angustia, porque tienden a confundirse estos dos conceptos. Y bueno, quiero hablarle de la ansiedad primeramente. La ansiedad es un estado de agitación, de inquietud o zozobra, de nuestro ánimo. Es una respuesta normal a eventos estresantes en la vida, como pudiera ser, como mudarse. Usted no sabe lo que le espera. O como cuando uno le toca predicar, que uno dice, wow, y está la gente allí esperando y dice, Dios, está como así medio asustado, ¿verdad? O como cambiar de trabajo, empezar un trabajo nuevo, usted no trae expectativa, no sabe qué le va a suceder. O como alguien que está pasando por problemas financieros y dice, ¿y ahora qué le voy a dar a mis hijos esta tarde? La ansiedad activa reacciones motoras de sobresalto que impulsan a la persona a buscar soluciones para la amenaza. Es estar como activa, lo prepara uno como para un evento posible que pudiera suceder, como que no pudiera suceder, con el fin de enfrentar esa amenaza. Mientras que la ansiedad es algo psicológico que nos pone alerta, la angustia tiene un efecto eminentemente paralizante. Ya la angustia es algo más allá. La angustia suele ser que la persona perciba con menos nitidez lo que está ocurriendo. Mientras que la ansiedad todavía se puede percibir porque es un estado de alerta y uno puede tomar decisiones acertadas. Con la angustia es totalmente diferente. En un intento por protegerse de una situación con la que no es capaz de lidiar, mientras que la ansiedad normalmente aguza los sentidos y los fenómenos se perciben con mayor claridad. En la angustia se pierde el control de uno mismo. ¿Se va perdiendo en la ansiedad? No. La angustia paraliza al punto de que se presentan ciertas características que ya les voy a decir. Mire, la angustia es aflicción, es tener un espíritu afligido, es una congoja, es algo, un dolor, como un abandono, como un dejo, y trae ansiedad, pero más exacerbada. Es un temor opresivo sin una causa precisa, algo que te ahoga, es un aprieto, es una situación apurada, es como que te sofocas, hay una sensación de opresión que se presenta en la región torácica y en la parte abdominal. Es un dolor y un sufrimiento que no sabemos por qué, y es como si nos estrecharan el tiempo o el lugar. Eso es la angustia. Y la angustia es una respuesta psicológica. Se caracteriza por aparecer como reacción ante los síntomas de la ansiedad. El miedo o un peligro desconocido es un estado emocional intenso interpretado como desagradable e insoportable. ¿Cuáles son sus síntomas? Bueno, dolor torácico o molestia. Cuando alguien recibe una noticia que no es muy buena, que recibe noticia de un fallecimiento de un familiar a quien se ama mucho, bien sea un padre, una madre, un hijo. Yo no sé, los que han podido experimentar esos momentos son momentos de angustia. Parece que se le
se le trancara el pecho. Cuando yo tuve la oportunidad de experimentar momentos como ese, yo pensé que me iba a dar un infarto, que me iba a morir. Y esa es una de las características de la angustia. Es uno de los síntomas. Temor a la muerte. Es una sensación de asfixia, es un mareo, una inestabilidad o desmayo. Hay mucha gente que en medio de esa angustia tiende a desmayarse. Como le dije, el miedo a morir, el miedo a volverse loco o perder el control, sentimientos de irrealidad. A veces sentimos cosas que no estamos viendo, que realmente no está ocurriendo, o de extrañamiento del entorno en el que vive. Se siente como extraño, pareciera que estuviera en otro mundo, en otra situación. Escalofrío, náusea, dolor de estómago, hasta diarrea. Hay gente que se va a casar y por la misma angustia del matrimonio, antes de la boda, pues le da diarrea. Estos son los síntomas de la angustia. Y en una crisis de angustia, estos síntomas son muy rápidos, ocurren rápidamente y llegan al máximo de su intensidad en unos minutos. Eso es de repente que llega y duran generalmente menos de una hora. Pueden durar 15, 30 minutos, pero no pasan de una hora. Ese es generalmente. Y después que estas personas sufren esta crisis de angustia, suelen estar muy preocupadas y notan inseguridad. ¿Qué me pasa? ¿Qué me está pasando? Yo creo que en alguna forma, todos los que estamos acá, en un momento determinado, hemos sufrido de ansiedad o de angustia. O estamos sufriendo. Porque con todas las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor, esto es una tendencia que está afectando, yo pienso que a la nación. Yo no temo en decir esto, ni temo en exagerar. Porque las cosas que afectan a la persona están acá presentes. Presente en ansiedad. ¿Cuántos de nosotros no tememos que un familiar de nosotros se nos enferme de COVID? ¿Cuánta angustia produce saber que un familiar está al borde de la muerte? ¿Cómo se siente una persona que le diga, mira, tu hermano está entubado o tu papá está entubado? Eso genera una crisis fuerte de angustia. La situación económica que nosotros vivimos a diario genera angustia. Mire que esto es tan tremendo y pareciera que no, pero yo he estado meditando en esto y pidiéndole a Dios. Acá se nos ha dicho, y estoy hablando a nivel de la tierra también, me van a decir que soy exagerado, pero primeramente, para esto que estamos viviendo no había cura. Ahora resulta que salió la cura. Pero ahora resulta que la cura no es efectiva, al parecer. Ahora resulta que si te inyectas te mueres o no te mueres. Tú no sabes si ponértela o no ponértela. Y no quiero hablar más directo porque todos saben de lo que le estoy hablando, ¿verdad? Entonces, esto genera angustia. ¿Ve? En estos días, estando en conversación con el hijo mío que está fuera del país, me dijo, papá, si te quieres vacunar, no te preocupes. Yo te envío la vacuna. Y yo le dije, no, hijo, no te preocupes. Ya yo me la puse, gloria a Dios. Pero no te preocupes, yo no me voy a, yo no tengo en mi corazón vacunarme. No son mis piensos. Yo creo en el Señor. Y creo que al que le tocó. Y ya. Y cuando el Señor me mande a buscar, pues estaré dispuesto. Amén, Señor. Pero yo no. Con esto no estoy diciendo que dejen de ponérsela o no se la pongan. Cada quien va a vivir conforme a sus convicciones. Pero sí quiero dejar claro en algo
de esto de la angustia, ¿verdad? Porque es importante que en este tiempo nosotros entendamos cuál es el remedio para esto que nos está pasando. Porque esto es como un círculo vicioso. Pareciera que diéramos la vuelta, pasáramos y se vuelve a repetir la historia. Es algo tremendo. Y en el Salmo 138:7 dice: si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. O sea, me vas a dar vida. Estamos hablando del Dios viviente, ¿verdad? Acá habla el salmista a Jehová de los ejércitos, a nuestro Dios. Y dice: contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano, me defenderás y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Aquí hay un hombre que estaba creyéndole a Dios de una manera sobrenatural. Digo sobrenatural porque el género humano en su gran mayoría no cree de esta manera. Fíjense que él dice: aunque yo me encontrare angustiado, y ya le he descrito todo lo que es la angustia someramente, no he profundizado porque llevaríamos mucho tiempo en hablar de esto. Este hombre, ¿verdad?, decía: si yo andar en angustia, o sea que la angustia no es de ahora, la angustia es de toda la vida. Pero él dice que si se encuentran eso, el único que le daría vida era Dios. O sea, tú me vivificarás, ¿verdad? Y contra la ira de mis enemigos extenderá tu mano. Yo tengo en mente que cuando me encuentren mal, cuando me encuentre que me creo morir, que es la angustia, cuando tenga temor, cuando se me oprima el pecho, yo estoy seguro que hay un Dios en los cielos que me va a vivificar. Yo estoy seguro que yo aspiraré o inspiraré y Dios me dará nuevas fuerzas. Y estoy seguro que me defenderá de mis enemigos. No va a permitir que mi enemigo se acerque a mí. Yo estoy seguro que si anda por allí el COVID, no se va a acercar a mí. Pero no por eso yo me voy a acercar a él, porque eso sería tentar, ¿verdad? Lo que quiero decirle con esto es que debemos guardar las normas que el Señor nos pide. Ahorita no uso la máscara porque no hay cómo hablarle, pero estoy guardando la distancia. Ahora bien, y en el mismo orden de idea, ¿verdad? Dice: y me salvará tu diestra. La diestra es la mano derecha. Generalmente en nosotros, ¿cuál es la mano que tiene más fuerza? Exceptuando los zurdos. ¿Cuántos derechos hay? ¿Cuántos zurdos hay? Yo creo que la gran mayoría es derecho. Yo no sé si aquí hay un zurdo que levante la mano. Bueno, aquí tenemos dos zurdos, y no sé si por acá atrás. Tenemos dos zurdos de todo el grupo. Pero cuando habla aquí, el Señor dice: bueno, yo te voy a guardar con manos fuertes. Vas a estar escondido, como esculpido en mi mano. Nadie va a poder arrebatar. Con razón el salmista dice que, bueno, Dios va a cumplir su propósito en mí. O sea, yo no me voy a ir de la tierra de los vivientes hasta que Dios cumpla el propósito que tiene en mi vida. Yo no sé cuál es el propósito que tiene Dios contigo, pero sí sé cuál es el que tiene conmigo. Y sería interesante poder descubrir esto, porque hasta que no se cumpla ese propósito, Dios no nos va a llamar. Amén. Y dice acá: tu misericordia es para siempre. O sea, le está diciendo a Dios: Dios, tú siempre te vas a compadecer del mal ajeno. Si yo estoy pasando por prueba, tú te vas a compadecer.
vas a tener piedad de mí. Y por último dice, no desampares la obra de tus manos. O sea, Dios tiene un propósito. Yo digo, cuando nosotros estamos haciendo algo, si estamos haciendo una casa y por equivocación, que no es en el Señor, no ocurre eso, pero nosotros como humanos, que usted se equivocó de hacer la pared, pero las 3 hileras de arriba de bloques salieron malas. Usted llega y le va a caer a martillo a toda la casa y la va a tumbar. No, ¿verdad? Usted va a tumbar la parte que le salió mal. Pero aquí le está diciendo al Señor, a Dios le dice, no desampare la obra que tienes en mí. Dios no va a desamparar la obra que está haciendo contigo. Dios siempre es fiel, hermano. O sea, nuestro Señor es fiel para todas las cosas. Él nunca, no es como nosotros, Él no es humano. Aunque nosotros seamos infieles, es tremendo, Él permanece fiel. Entonces, ¿cómo podemos vencer esta angustia? Bueno, en primer lugar, debemos tener fe en aquel que siempre ha sido fiel, en aquel que no nos ha fallado, en aquel que a pesar de nuestras carencias siempre ha estado allí. Y ahora por la palabra le voy a demostrar esto más adelante. Pero ¿qué sucede? Cuando nosotros perdemos la fe en aquel que realmente ha sido fiel, perdemos la esperanza. Al perder la fe usted perdió todo. Y la angustia va a ser desastre. Y la ansiedad va a ser desastre. Porque usted no va a tener esperanza a acudir a la persona. Es tan tremendo, hermano, que usted está enfermo y el médico no puede estar. Pero usted tiene a Dios y no pierde la esperanza. Y aquel en quien usted fijó su esperanza, que es sobrenatural, aunque el médico no esté, lo sana. Y esto es importante para poder vencer nuestra ansiedad. Segundo, no nos debemos desesperar. ¿Sabe por qué viene el desespero? El desespero viene porque no creemos que Dios lo puede hacer. Ahí viene el desespero. Empezamos a desesperarnos y nos olvidamos que hay un Dios en los cielos. Eso lo he vivido. Y una cosa es vivirlo en la ansiedad y otra cosa es vivirlo en la angustia. Porque en la ansiedad por lo menos sabemos cómo controlar la cosa, pero en la angustia no. Debemos recordar las maravillas de Dios. Hermano, tenemos un Dios poderoso. Pero lo primero que pensamos es que nos vamos a morir, pero otras veces hemos pasado por cosas fuertes y no nos morimos. Y Dios nos sostuvo. Entonces debemos cobrar fuerza en lo que Dios ha hecho con nosotros antes. Y por último, debemos ser agradecidos. Siempre dar gracias a Dios. Aún por la enfermedad. Porque eso va a cumplir un propósito en nuestra vida. A veces Dios tiene que poner a alguien, bueno, no Dios, la desobediencia de uno, enfermo para que pueda entender las cosas. A veces Dios tiene que permitir cosas para que nosotros podamos entender. Pero Dios nos ha dado, verá, una facilidad para comunicarnos con Él. Nos ha dado el habla, nos ha dado la oración. Podemos hablar con Dios en cualquier momento. Podemos dar gracias a Dios en todo momento. No es lo mismo alguien que tenga esperanza a alguien que no tenga esperanza. Ahora bien, lo primero que sucede cuando estamos atravesando por un momento de angustia es la pregunta que siempre sucede. Señor, ¿por qué si tú eres un Dios poderoso, por qué esto me tiene que pasar a mí? Le echamos la culpa a Dios cuando estamos en angustia, cuando algo no nos va mal, cuando no tenemos una solución a la mano. Le decimos, pero si yo soy cristiano, yo soy hijo tuyo, ¿por qué me pasan estas cosas?
Déjeme decirle que la culpa no es de Dios. La culpa de que tú estés en esa situación no es de Dios. La culpa es tuya, la culpa es del pecado. La palabra es muy clara. En Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. El producto del pecado está haciendo mella en nosotros, está haciendo daño en nosotros. Y usted puede decir: no, pero yo me congrego, yo no hago nada. Bueno, déjeme decirle que el pecado lo está afectando a usted ahorita. ¿Usted se robó algún dinero del erario público? No, ¿verdad? Pero por causa del robo del erario público, usted está padeciendo esta superinflación. ¿O no es así? El pecado lo está afectando de una manera. Usted no es ladrón, pero usted es víctima de atraco. Es víctima del pecado de otro. Lo que quiere decir que nuestro pecado me va a afectar a mí, va a afectar a mi hermano, va a afectar a mi iglesia, va a afectar a mi familia, va a afectar a mi comunidad y va a afectar a mi nación. Y esto tenemos que tenerlo bien claro. Porque no solamente el pecado que viene producto de tu desobediencia te va a afectar, sino que me va a afectar el pecado producto de la desobediencia de algún miembro de la iglesia. Usted me dice: pastor, pero eso no es bíblico. Ya le voy a decir que sí lo es, ¿no? Ahora bien, dice la palabra en Romanos 6:23: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Cristo la dádiva de Dios es vida. Si realmente estamos en Cristo, vamos a disfrutar de bendición. Mire, como le dije ahorita, el pecado de la humanidad, ¿a quién afecta primeramente? A la humanidad. Todas esas cosas que están haciendo. Esta enfermedad es por causa de ¿quién? De Dios. ¿Será que Dios mandó esta enfermedad? ¿Por causa de quién vino esta enfermedad? Del pecado, hermano. Así que aun cuando el creyente no practique esto, van a ser afectados por las consecuencias que esto produce. Mire esto: la idolatría, la hechicería, los pactos satánicos, los ritos satánicos, en los que se incluyen sacrificios de animales e incluso sacrificios humanos, lugares de adoración satánica en las altas montañas, la fornicación, el adulterio, los homicidios, los hurtos, derramamiento de sangre, etcétera, etcétera, es causa de que una nación esté en ruina. Usted me dice: no, que esas cuerdas, vamos a algo puntual que vemos a diario. Esos muchachos que hay que no tienen temor de nadie, andan armados y andan como cuchillos en sus dientes y atracan. ¿Somos culpables de eso? No. Pero hubo alguien que tuvo una paternidad irresponsable allí y que en un momento una mujer o varias mujeres quedaron extintas y esos hombres abandonaron el hogar y dejaron ese hogar a la deriva. Y pasados los años, el producto del pecado que ocurrió allá está afectando ahora, que es lo que conocemos por los niños de la calle. No solamente el pecado está en aquel error allá, sino también en la falta de que los gobiernos tomen medidas sobre eso. Entonces vemos que una cosa trae la otra. Como la ansiedad trae la angustia, y la angustia mete a la gente en la depresión, y la depresión lleva a la muerte. Es un proceso que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mire lo que dice acá en Proverbios 26:2: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Pero antes que venga la maldición, viene el pecado.
El pecado trae ruina, hambruna, angustia, dolores y maldición. Es un proceso. Isaías 59:1 dice: he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. No, Dios todavía salva. Ni se ha agravado su oído para oír. No, Dios escucha. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Es el pecado que nos aparta de Dios. Dios salva todavía. Pero ¿a quién salva? Es tan tremendo que Dios ama al pecador, no ama al pecado. Dios continuamente está buscando. Y quiero poner un ejemplo acá en la palabra para que usted vea la causa de cómo viene la ruina. Recuerden que estamos hablando de la angustia, pero recuerden que todo esto trae ruina. Y la causa es el pecado. Hoy quiero hablarle de un rey, el rey Usías. Está en 2 de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, para los que toman nota. Este rey Usías, Dios lo levanta. Y ya cuando él es fuerte, ¿verdad? Dice acá, más cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Se ensoberbeció, se puso orgulloso. Eso es enaltecerse, no reconocer a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Porque se rebeló contra su Dios. El problema, el proceso del pecado es la rebelión contra Dios. Allí está el meollo. Y entrando en el templo de Jehová, dice acá, entró para quemar incienso en el altar. Y Dios no le había mandado eso, porque el quemar incienso no le era correspondiente al rey, sino a los sacerdotes de la línea de Aarón, a los hijos de Aarón. Pero él insistió y se puso ensoberbecido. ¿Y qué pasó? Dios lo hiere con la lepra. La lepra es lo que es el pecado. Vea esto. Y lo hirió con una lepra hasta el día de su muerte. ¿Qué lo llevó a su ruina? La desobediencia. Cuando yo era muchacho, cuando tenía 17, 18 años, mi mamá me decía: no se acueste con muchachas de la calle. Aunque ella no me decía: te vas a acostar con las de la casa. No, no te acuestes con ninguna hasta que la hagas tu esposa. ¿Sabe cuántas personas, por desobedecer la palabra, cuando dice no fornicarás, hablando de los jóvenes solteros, fornicación es soltero que tienen relaciones sexuales, adulterios casados que tienen relaciones sexuales? Entonces sucede lo siguiente: llega el muchacho y fornica con una muchacha de la calle o viceversa. Ahorita con la promiscuidad sexual y el sexo libre, pues cada quien hace como mejor le parece. Y resulta que contrae el HIV. Y es una enfermedad que es para muerte. ¿Quién fue el culpable allí? Dios. Los padres. La iglesia. La desobediencia. Mire lo que le pasó a Israel. Salmo 106:34. Dios le había mandado que cuando entraran a la tierra prometida, verá, que entraran y destruyesen todo y que no hicieran alianza con los pueblos. Pero mire lo que dice acá el Salmo 106:34. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios
y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas. Es un proceso. No echaron fuera a esa gente que tenían costumbres tremendas. El primogénito en la costumbre de esta gente, de los cananeos, el primogénito no es como la costumbre de nosotros los cristianos o en aquella época el pueblo de Israel. Los primogénitos nacidos en Dios, nacidos en el pueblo cristiano, Dios ya lo había pedido para apartarlo para que le sirviera como sacerdote. Pero en los pueblos cananeos, el primogénito de la familia tenía que ser incinerado en una estatua de bronce y tirarlo por allí en candela viva. Por eso Dios quería que se destruyera toda esa raíz. Porque esa raíz estaba podrida, eso no servía. Dios es un Dios celoso. Y el pecado, pues, ¿qué hizo? Ellos terminaron, primero se mezclaron. Primero no lo echaron. Y Dios le dijo que eso iba a ser como latigazos en su costilla. Luego que no lo echaron, se mezclaron. Volvieron a desobedecer. Luego que se mezclaron, aprendieron sus obras, lo que ellos practicaban. Empezaron a idolatrar sabiendo que Dios le prohibía a ellos esto. Y por último, empezaron a hacer lo que ellos hacían y empezaron a sacrificar los hijos de Dios, porque no eran hijos de ellos, porque Dios se lo había dado a ellos de esa manera tan tremenda. El pecado lo llevó a su ruina. Salmo 107:9 dice: algunos moraban en tinieblas y sombra de muerte, aprisionados en aflicción y en hierro, por cuanto fueron rebeldes a la palabra de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo. Ruina. Y Dios ya le había advertido esto en Éxodo 34, 12 al 17 y en Deuteronomio 7, 2 al 5. Ya le habían dicho las causas de la maldición, las causas de la desobediencia. Y ya le había dicho que si hacían estas cosas, pues ellos iban a morir. Esto es serio, hermano. Entonces nos preguntamos, ¿por qué a veces estamos afligidos? Tenemos que revisarlo. Les hablé hace rato de Samaria, cuando estaba sitiado por el rey de Asiria, Ben-Hadad. Le voy a leer del Segunda Reyes 6:26 en adelante. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Y esto a mí me retumba, porque si Dios no te salva, ¿tú crees que el pastor, porque te ore, te puede salvar? Y dice: del granero o del lagar. Y le dijo el rey: ¿qué tiene? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslos hoy y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Mas ella escondió a su hijo. Cuando el rey oyó estas palabras de aquella mujer, rasgó su vestido. La hambruna, la ruina por haber desobedecido, porque el pueblo había prevaricado, se había alejado de Dios y cayó en las manos de Ben-Hadad. Este rey, anteriormente le mostraron las riquezas que había, y vino este rey de Siria a invadir a Samaria. Pero tremendo, hermano. Y aunque en Deuteronomio 28, 49, 57, como les dije hace rato, Dios le predijo que esto iba a suceder con el pueblo de Israel, que rechazara el liderazgo de Dios. Esta fue la consecuencia. Todos pagaron juntos por pecadores. Salmo 110, 18. Y a causa de sus maldades, ¿verdad? En el 18, su alma abominó
todo alimento hasta que llegaron a las puertas de la muerte. 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y lo libró de su aflicción. Envió la palabra y los sanó y los libró de su ruina. Hay un momento que Dios va a enviar un profeta, va a enviar una palabra y esa palabra te va a sanar. ¿Sí? En esta oportunidad Dios usa a Eliseo para dar liberación a Samaria. Envió su palabra y lo sanó de su ruina. En su casa pueden leer el capítulo 7 y verán cómo ocurrió esto. Y hubo un hombre ahí que no creyó y el profeta le dijo: lo verás, pero no lo comerás. Y ese mismo día donde vino la libertad a ese pueblo, y los asirios salieron despavoridos y salieron corriendo y dejaron toda la riqueza, ese hombre estaba en la puerta del pueblo, y cuando la gente corrió a ver, se lo llevaron por delante y murió. Lo vio, no lo creyó, pero no lo comió. A veces Dios envía una palabra de bendición y nosotros la rechazamos. Nosotros no prestamos atención a lo que Dios a lo que Dios nos dice. Y a veces estamos gimiendo por esta causa. Así que el pecado de Israel afectó a toda la nación. La gente se apartaron de Dios. Apartarse de Dios es pecado. Y como le dije hace rato, tu pecado, mi pecado, me va a afectar primeramente a mí, luego a los que estén más cerca, luego a los más lejanitos, luego a la nación completa. Es como el leudante, que usted lo echa en la masa y lo deja por un tiempo y leuda toda la masa. Así es el pecado. El pecado comienza de repente en una generación y esa generación empieza a leudar a la otra generación, y ya la tercera o a la cuarta generación, esa generación cree eso como normal, pero es pecado, pero fue sembrado allá en la primera generación. Por eso el Señor dice que mire cómo siembra, mire qué es lo que usted está haciendo con su vida. Isaías 59, capítulo 9, versículo 9 dice: por esto se alejó de nosotros la justicia y no nos alcanzó la rectitud. Esperamos luz y aquí tiniebla. Creemos en Dios pero no obedecemos. Eso trae tiniebla. Resplandores y andamos en oscuridad. O somos luz o somos tiniebla. No podemos ser como es, día nublado o noche clara. O somos luz o somos tiniebla. Palpamos la pared como ciego. El andar en tiniebla es andar dándonos golpes. Y andamos a tienta como sin ojo. Tropezamos a mediodía como de noche. Estamos en lugares oscuros como muertos. ¿Sabe? No hay peor ciego que el que no quiere ver. El ciego que no quiere ver sabe que está haciendo pecado, pero se hace el loco a sí mismo. Es como el borracho. ¿Usted ha visto al borracho cuando se mira en el espejo? ¿Qué es lo que dice? Tú como que estás borracho. Pero no deja de beber. Y al otro día se levanta mal, y dice: no vuelvo a beber. Pero tú lo ves al mediodía tomando una para quitar el ratón, como dice. Y eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Y Dios no quiere tu remordimiento, Dios quiere tu arrepentimiento, tu cambio de mente. Por eso en el 11 gruñimos como oso todos nosotros, gemimos lastimeramente como paloma. Esperamos justicia y no la hay. Salvación y se alejó de nosotros, porque nuestras rebeliones se han multiplicado delante de ti, delante de Dios. Ni nuestro pecado
han atestiguado contra nosotros, porque con nosotros están nuestras iniquidades y conocemos nuestros pecados. Y esto pasaba con Israel. Y esto representaba su mayor problema. Israel afrentó a Dios. Y la palabra dice que Dios no dará por inocente al culpable. En el mismo texto que le estoy leyendo, habla de los huevos de aspides, que incuban huevos de aspides. El pecado en Cuba se lo va a poner algo así como más entendible. El pecado es una culebra, un áspid. Incuba huevos. En época determinada de nuestras vidas incubamos huevos. Que explotan después, pero no sabemos cuándo. Puede resultar que exploten mañana como exploten en 10 años o en 20 años. El problema con esto, hermano, es que cuando incubamos huevos de aspide y pasan 10 años, van a explotar, pero no sabemos por qué explotaron ni qué estaban allí. Ejemplo, el hombre que lleva una doble vida y el día que se muere se presentan 3 esposas o 3 mujeres. Esos son huevos de aspide. O el hombre que fornicó o adulteró y se alejó de la pareja y más nunca la vio, y después está casado y resulta que se le aparece, mira, esta es tu hija, fulano, este es tu hijo. Estoy hablando los pecados allí que explotan, pero hay cosas peores que explotan. Lo tremendo es que a veces podemos estar en ansiedad y llegar a la angustia, pero podemos entrar en depresión, pero no sabemos la causa por la cual vino. Y tenemos que orar a Dios y tenemos que pedirle a Dios que nos muestre, pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, muéstrame en qué te he ofendido, en qué te he fallado. Jeremías decía, 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva e hicieron cisternas que para nada aprovechan. Cisternas rotas hicieron. Y esto tiene que ver cuando nosotros estamos buscando a Dios, pero no somos fieles. Es como tener hueco en el tanque de la gasolina. Podemos andar cierto camino, pero va a llegar un momento en que esa gasolina se va a terminar. ¿Estás en ansiedad? ¿Estás en angustia? ¿Quieres salir de allí? Mire, yo sé lo que es eso. Yo sé lo que es la aflicción de espíritu. Yo no quisiera más nunca volver allí. Porque eso deja secuela, ¿oye? Deja secuela en tu vida. Si queremos eso, entonces tenemos que acercarnos a Dios. Tenemos que hablarle a Él, que es orar. Tenemos que preguntarle al Espíritu Santo, a su Santo Espíritu, Señor, ¿qué está pasando conmigo? Muéstrame. ¿Por qué no me escucha? ¿Por qué te siento tan lejos? ¿Por qué se ha grabado tu oído para no escucharme? Señor, muéstrame mi ruina. Yo me arrepiento, yo no quiero más eso, yo no quiero eso, yo necesito someterme a tu señorío para que vengan tiempos de refrigerio a mi vida. Ya basta este desierto que estoy pasando. Pero pareciera que en este tiempo mucha gente cree que es cuento de camino lo que está en la palabra de Dios. Pareciera que la gente creyera que esto es un cuento de hadas, hermano. ¿Sabes qué? Ni una jota ni una tilde dice el Señor que pasaría de esta palabra hasta que se cumpliese. Cada día que avanzo por la misericordia de Dios, más temor tengo. ¿Sabe? A veces uno dice, este pensamiento tuvo unos años en mi cabeza. Yo
no le soy infiel a mi esposa porque la amo. Eso está mal. Usted no le es infiel a su esposo y a su esposa, es porque ama al Señor, porque ama a Dios, porque Él fue el que le dio la esposa. Y Dios quiere que le amemos como Él nos amó, con un amor incondicional. ¿Sabe que cada vez que pecamos, sabe que cada vez que nos alejamos de Él, vamos directo al sepulcro? Creemos que podemos darnos el lujo de pecar deliberadamente y creemos que Dios va a pasar por alto eso. Y sabe, es como si te pasaran, te clavaran literalmente un cuchillo acá y te abrieran en dos y te pusieran al revés. Cuando usted ama a Dios, ese va a ser lo que usted va a sentir. Pero si usted no hace caso la primera vez de eso, entonces se va a encallecer su mente y su espíritu. Y entonces no va a haber un sacrificio por el cual usted pueda ser salvo, sino una horrenda expectación de juicio. Y nuestra vida va a ser una vida de ansiedad, una vida de sobresalto, una vida de angustia y sin saber por qué y cómo nos metimos allí. Y tenemos que romper eso. Tenemos que romper y tomar la decisión. No importa, no hay pecado que el Señor no pueda perdonar. El Señor perdona todos nuestros pecados. Por eso murió en la cruz del Calvario. Él tiene poder. Pero Él está para eso. Para darte vida. Porque Él te ama. Entonces, no queda otro camino sino arrepentirnos, que es un cambio de mente. Venía caminando por acá. No, Señor, este es el camino que lleva a la perdición y a la muerte. Yo le doy una espalda al pecado y te sigo a ti, Señor. Dime a dónde tú me vas a llevar. Porque sabe cosa tremenda cuando nos encontramos en ansiedad y cuando nos encontramos en angustia y en amargura de espíritu. Que vemos, nunca se nos va a venir una palabra de Dios que nos va a decir, este es el camino. Sino que vas a ver siempre dos caminos, pero no sabes por cuál agarrar. Pero cuando tienes la seguridad de que Cristo, que tú estás con Cristo crucificado, cuando tú realmente amas a Dios, eso tiene que producir un peso de gloria en tu vida, donde tú sepas que tú estás clamando a Dios y que Él está allí para darte respuesta. Yo no sé cómo tú entiendes, yo quiero transmitirte esto. Mira que yo estoy acá y estoy clamando y estoy sentado y yo puedo sentir la mano de Dios que dice, tranquilo, yo estoy aquí. Yo estoy a tu lado para guardarte. Pero el que peca deliberadamente, el que no toma en cuenta que Él nos ama, va a entrar en ansiedad. Aparte de eso, el diablo manda esto de la ansiedad y la angustia con una intención: alejarnos de la presencia de Dios. Porque sabemos que si estamos lejos de esa presencia, vamos a perder la confianza en Él. Y si perdemos la confianza en Él, vamos a permitir que el pecado entre en nuestras vidas. No solamente que entre el pecado en mi vida, sino que vamos a ser permisivos. Vamos a permitir que el pecado de otro entre. Cuando tenía negocio antes con mi esposa, había un cartelito que decía: si usted va a decir grosería, dígala en otro lado, no la diga aquí. Aquí honramos la presencia de Dios. Y si llegaba una persona y estaba fumando, y aunque fuera buen cliente, le mira, fúmate el cigarro afuera, termínalo y después entra. Porque a veces permitimos que otro entre a nuestra casa y haga lo que nosotros no nos permitimos hacerlo. Porque es mi hijo, porque es, no sé, mi cuñado, o porque es la suegra. No permita eso. Porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. O porque hemos perdido el celo en su palabra. No somos celosos, no creemos que la palabra de Dios es verdad. O creemos que no se puede cumplir.
O tenemos asociaciones indebidas. Frecuentamos gente que no tienen temor a Dios. Pero ese es mi comadre, ese es mi compadre. Esos lazos murieron cuando usted aceptó a Cristo. ¿Qué consorcio tiene la luz con la tiniebla? O en algún momento nos apartamos, caímos y no confesamos a Él nuestra transgresión. ¿Sabe? Dios lo sabe todo. Dios sabe lo que tú has hecho. Hasta lo que has hecho más recónditamente, Dios lo sabe. Solo que un acto de amor que espera Dios de ti es que tú vayas a Él y se lo cuentes. Pero Él lo sabe. ¿O acaso tú no has visto a tu hijo que ha cometido un error y tú lo sabes, pero tú estás esperando que Él venga y lo confiese? Es como más gozoso para ti que te diga: mamá, papá, mira, yo estoy arrepentido, yo hice esto. Dios está esperando eso. La palabra de Dios dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciará tú, oh Dios. Salmo 51, 17. Si nosotros venimos con el corazón contrito por haber pecado, Él nos va a perdonar. Él va a venir: venga para acá. Y Señor, lo hice otra vez, venga para acá. Pero Él no acepta que nos hagamos cometedores de pecado. Solo sé que cuando esta gente de Israel, con todo lo que hacía, oraba en su angustia, Dios lo libraba de sus aflicciones. Enviaba su palabra y lo sanaba. Si usted quiere salir de la aflicción, de la ansiedad, clame a Dios. Solo clamamos cuando tenemos necesidad. Cuando el niño tiene hambre, hablo del lactante. ¿Usted ve los berrinches que pega? Y usted está ocupada, hablo con las mujeres. ¿No le ha ocurrido, mujer, que cuando su hijo pequeñito estaba de lactancia, las que criaron, yo creo que van a estar de acuerdo conmigo, y usted de repente se le olvidó por X circunstancia y pasó la hora y pegaba el niño el berrinche? ¿Por qué le salía leche del seno? Porque llora, ¿no? El niño tiene hambre y Dios escuchó su clamor y te apretó el seno y dijo: anda, dale comer. Así es Dios, hermano. Así es Dios con nosotros. Porque una cosa es que el niño llore, pero ¿qué tiene que ver que llore para que se active el seno tuyo y brote leche? Dios, hermano. Así Dios escucha tu clamor cuando tú a Él vas arrepentido. Él dice: Señor, tengo necesidad, tengo hambre, necesito que tú me liberes de esto, de esta angustia que estoy pasando. Yo no sé cuántos están creyendo esta palabra. Y si alguno se siente en ansiedad y quiere ser libre, yo te invito a que te pongas de pie. La fuerza de mi vida. Yo te invito a que te pongas de pie. Los que no tengan ansiedad, los que no tengan problemas, que estén light, esos se pueden quedar sentados. Pero los que tengan realmente necesidad de Dios, pues puede ponerse de pie. Por eso voy a orar.